Recuerdo ese día con la misma claridad que si hubiera ocurrido esta misma mañana. Me llamo Jacob Wilson, tengo 32 años, soy ingeniero agrónomo y vivo en Wichita, Kansas, una ciudad pequeña rodeada de interminables campos de trigo, donde la vida avanza tan lentamente como el río Arkansas. El día de mi boda con Jessica fue el momento en el que pensé que, por fin, todo había entrado en una órbita tranquila. Había esperado mucho tiempo ese día. Tras años de luchar con el trabajo, recorriendo campos bajo un sol abrasador, por fin iba a formar mi propia familia. Una sonrisa se mantuvo en mi rostro durante todo el evento. No era forzada, sino una alegría genuina que nacía del corazón. Caminaba entre las mesas, estrechando manos una tras otra, saludando tanto a familiares cercanos como lejanos, saboreando cada segundo. «Felicidades, Jacob. Les deseamos 100 años de felicidad», me dijo alguien mientras me daba una palmada en el hombro. Yo le devolví la sonrisa. Sentía que aquello era el inicio de una vida sin preocupaciones. Nuestra boda estaba bien organizada, pero no era ostentosa. Elegimos un salón pequeño en las afueras de Wichita, con mesas de madera rústica y decoraciones florales sencillas, en su mayoría flores silvestres recogidas del campo, porque a Jessica le gustaban así. A mí no me importaban demasiado las apariencias, mientras todos estuvieran contentos. Pero mi familia, los Wilson, era diferente. Siempre se habían preocupado mucho por la imagen exterior, por quedar bien ante los demás. Mis padres, Alan y Betty, no dejaban de observar a los invitados, criticando cada pequeño detalle. «Ese mantel se ve un poco viejo, ¿no crees? ¿Por qué no lo cambiaron por uno nuevo?», susurró mi madre a mi padre, recorriendo con la mirada a los familiares como si estuviera pasando lista. Querían que la boda cumpliera con sus estándares para poder presumir y no dar pie a críticas. A mí me resultaba hasta gracioso, porque estaba acostumbrado. Mi familia siempre había sido así, pulida por fuera, pero llena de grietas por dentro. Mis padres iban de un grupo a otro presumiendo sutilmente de trabajos, contactos y de lo exitosos que éramos sus hijos. «Este es mi hijo menor, ingeniero agrónomo, trabaja en un gran proyecto del gobierno», declaró mi padre con orgullo ante un tío, alzando la voz por encima de la música. Mi madre sonrió ampliamente y añadió: «Y su hermano mayor, Trevor, ya es gerente de banco. Todos nuestros hijos son exitosos». Yo observaba desde cierta distancia, con sentimientos encontrados. Sabía que me querían, pero la forma en que lo demostraban siempre me hacía sentir que estábamos actuando para los demás. Mi hermano Trevor estaba junto a ellos, con una sonrisa educada, pero en sus ojos se notaba la soberbia y el juicio constante. Era 5 años mayor que yo y siempre se había visto a sí mismo como el hermano ejemplar, aunque en realidad era competitivo y solía menospreciar lo que yo hacía. «Jacob, ese traje te hace ver un poco campirano, ¿no?», me susurró esa mañana con una sonrisa torcida. Yo simplemente sonreí y lo dejé pasar. No quería discutir en un día tan feliz. La recepción estaba en su punto máximo. Los invitados levantaban sus copas, los brindis se sucedían, la risa y las conversaciones llenaban el aire y el tintinear de los vasos resonaba por todo el salón. Jessica, a mi lado, hermosa con su sencillo vestido blanco, apretó mi mano con más fuerza. Mi corazón latía con felicidad. Entonces, en medio del bullicio, apareció una figura que avanzaba lentamente. Era mi abuela, Dorothy Wilson. Caminaba despacio, con su cuerpo frágil y su ropa sencilla, un suéter gris y una falda larga color tierra. No llevaba joyas llamativas ni maquillaje. Casi se perdía entre la multitud. Muchos ni siquiera la notaron y siguieron charlando y riendo. Yo la reconocí de inmediato. Vivía en una casa antigua a las afueras y rara vez asistía a eventos como ese. Tenía casi 80 años y su vida siempre había sido de austeridad y sencillez. Ese día avanzó hacia el pequeño escenario donde Jessica y yo estábamos de pie. Mi corazón empezó a latir más rápido. Mi abuela se detuvo frente a mí, a la vista de todos los familiares. Su mano temblaba ligeramente, quizá por la edad o por la emoción, pero su mirada era firme, directa, como si me estuviera entregando algo sagrado. Sacó un cheque del bolsillo y me lo tendió. Lo tomé, bajé la mirada y casi se me cayó de las manos. La cantidad era de $500,000.
La cifra me golpeó como una bomba de explosión lenta. Me quedé paralizado, con la mente dando vueltas. ¿Era real? Mi abuela, que había vivido toda su vida con tanta frugalidad, ¿me estaba dando esa suma enorme? Luego, una sonrisa luminosa se dibujó en mi rostro. No por el dinero en sí, aunque era impactante, sino por lo que significaba. Era su bendición, su confianza en mí, algo profundamente personal en medio de todo ese ruido. Gracias, abuela, por este regalo, susurré con la voz quebrada. Ella solo asintió levemente, con los ojos cálidos. En ese instante, sentí que solo estábamos ella y yo en el mundo. Pero abajo del escenario, el ambiente cambió de forma evidente. Miré a mis padres. Mi padre fruncía el ceño, inclinándose para susurrarle algo a mi madre con evidente irritación. Ha perdido la cabeza. Hacer algo así frente a todos, presumir dinero, es vergonzoso para la familia. Mi madre asintió varias veces, visiblemente incómoda. Exacto. ¿A quién se le ocurre hacer eso en una boda? ¿En qué estaba pensando? Para ellos, el gesto de mi abuela no era una bendición, sino algo ridículo que debía ocultarse. La miraban como si hubiera arruinado la ceremonia perfecta que tanto se habían esforzado en mantener de cara a los demás. Mi corazón se encogió. No lo entendía. Mi abuela nunca había sido presumida ni impulsiva. Entonces escuché una risita suave y sarcástica detrás de mí. Era Trevor. Sonreía con burla, negando con la cabeza, lo bastante alto para que algunos lo oyeran. «Ay, abuela, ¿y esto qué es? ¿Una broma? Has arruinado el ambiente formal de la boda». Sus ojos recorrieron a mi abuela con desprecio, como si su gesto fuera lo más absurdo del día. Me quedé inmóvil, con un nudo en la garganta. Quería decir algo, defenderla, pero las palabras no salieron. Los murmullos comenzaron a extenderse. Primero aislados, luego como una ola incómoda. Algunos familiares intercambiaban miradas llenas de sospecha y curiosidad. ¿De dónde sacó Dorothy tanto dinero? Siempre ha vivido con lo justo, susurró una tía. Seguro es un cheque falso. Hoy en día cualquiera hace esas cosas, respondió otra, con seguridad. Las cabezas asintieron. Muchos sonrieron como si todo fuera una broma que debía ignorarse. Vamos, Jacob, no te lo tomes en serio, dijo un tío, dándome una palmada en el hombro. Lleva ese cheque al banco y te vas a llevar una vergüenza. Algunas risas se escucharon, ligeras en apariencia, pero cargadas de tensión. Todos me miraban, esperando mi reacción, como si estuviera en una obra de teatro. Yo estaba confundido, con el corazón acelerado. El cheque ardía en mi mano como un secreto. Jessica me tomó suavemente la mano. No te hagas ilusiones. Puede que solo sea una broma de tu abuela, susurró con preocupación. Sabía que quería protegerme, pero en el fondo una fe silenciosa seguía encendida. Mi abuela nunca me había mentido. Ella permaneció en silencio entre las miradas burlonas y dudosas. Vi tristeza en sus ojos, un dolor que intentó ocultar. No se justificó ni explicó nada. Simplemente se dio la vuelta y regresó despacio a su asiento, como alguien acostumbrado a ser ignorado toda la vida. Me dolió profundamente. Respiré hondo, doblé el cheque y lo guardé en el bolsillo de mi traje. Sonreí y continué con la ceremonia como si nada hubiera pasado. Gracias a todos. Sigamos brindando, dije en voz alta. Por dentro, sin embargo, una tormenta comenzaba a formarse. La recepción continuó durante unas horas más, con música, brindis y abrazos. Jessica permanecía a mi lado, pero noté cómo miraba mi bolsillo una y otra vez. ¿Estás bien?, me preguntó mientras bailábamos. Sí, amor. Solo estoy sorprendido. Pero no era verdad. Mi mente no paraba. Esa noche, cuando los invitados empezaron a irse, me acerqué a mi abuela. Ella estaba sentada en un rincón, sonriendo con dulzura. Al verme, me dio una palmadita en la mano. Te deseo toda la felicidad, Jacob. No dio explicaciones. Se veía cansada, pero serena. Eso solo aumentó el misterio. Los días posteriores pasaron rápido. Fuimos a una breve luna de miel cerca de Wichita,
solo unos días porque mi trabajo no permitía más. Jessica disfrutaba de las salidas y las compras, pero yo no dejaba de pensar en el cheque. Lo guardé en un cajón de mi escritorio, intacto, como si tocarlo pudiera hacerlo desaparecer. Una noche tranquila, con la lluvia golpeando suavemente la ventana, volví a pensar en él. Saqué el cheque. La cantidad seguía ahí, $500.000, con la firma temblorosa de mi abuela. Lo miré una y otra vez. La duda me invadió. ¿Y si era real? ¿Y si no? Al final, mi fe en ella fue más fuerte. A la mañana siguiente, sin decirle a nadie, decidí llevar el cheque al banco. Tras una espera interminable, la cajera levantó la vista y sonrió. Señor, el cheque es completamente válido. Los fondos ya han sido depositados en su cuenta. ¡Felicidades! Sentí que el mundo daba vueltas. Era real. Salí del banco temblando, con lágrimas en los ojos. Fui directo a la casa de mi abuela. Cuando le pregunté de dónde venía el dinero, me lo explicó con calma. Son los ahorros de toda nuestra vida, tu abuelo y yo. Y creo que tú eres quien más lo merece. La abracé, llorando, agradecido y arrepentido por las dudas de todos. Al volver a casa, se lo conté todo a Jessica. Ella se alegró, pero enseguida quiso usar el dinero. Yo prefería guardarlo. Discutimos, con suavidad al principio, hasta que acepté buscar una casa. Finalmente compramos una. Y decidimos hacer una pequeña reunión para inaugurarla. Ese día, con la familia reunida, los elogios no paraban. Pero yo ya no aguanté más. ¿Recuerdan el cheque que mi abuela me dio en la boda? Lo llevé al banco. Era real. Con ese dinero compramos esta casa. El silencio fue absoluto. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba sus reacciones. Trevor fue el primero en reaccionar. Se llevó las manos a la cabeza y se dejó caer en la silla, el rostro desencajado como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. No, esto no puede estar pasando. Si tan solo no hubiera hecho eso en aquel entonces. Dios mío, ¿qué hice? Murmuró, con la voz temblorosa y las palabras atropelladas. Toda la sala se volvió hacia él, entre la confusión y una incómoda compasión. Yo me quedé inmóvil, pero entonces todo encajó con una claridad dolorosa. 2 años atrás, en la boda de Trevor, la abuela le había dado un cheque muy parecido. El recuerdo volvió con una fuerza brutal. Lo vi riéndose con burla, empujado por las risas y los comentarios de los demás. Dudó, temió el ridículo, temió perder prestigio frente a la familia. ¿Y esto qué es, abuela? ¿Una broma así, delante de todos? Es vergonzoso, había dicho en voz alta, irritado. Y sin dudarlo, rompió el cheque en pedazos frente a todos y lo arrojó al suelo como si fuera basura. La abuela se quedó allí de pie. No explicó nada. No protestó. Se tragó el dolor, se dio la vuelta y se fue, dejando atrás su espalda frágil y su figura solitaria en medio de los murmullos. Ahora, con la verdad al descubierto, Trevor estaba sentado frente a mí, pálido, con las manos caídas. Ya no había arrogancia ni sarcasmo. Solo un hombre enfrentándose a su propio error, demasiado tarde para arreglarlo. Levantó la vista hacia la abuela. En sus ojos no había exactamente arrepentimiento, sino una mezcla de regret y súplica, como si le pidiera en silencio una oportunidad tardía. Toda la habitación siguió su mirada. El silencio fue absoluto. Todas las miradas se clavaron en la abuela, como si solo sus palabras pudieran decidirlo todo. La tensión era tan densa que podía escuchar mi propio corazón latiendo en el pecho. Mi padre, Alan, rompió el silencio. Dio un paso al frente, con la voz baja pero cargada de desconfianza. Mamá, explícanos esto con claridad. ¿De dónde salió una suma tan grande? ¿Cómo la ahorraste? ¿Alguien te ayudó? ¿Por qué nadie en la familia supo nada? Las preguntas salieron rápidas, insistentes, casi como un interrogatorio. Tenía el rostro enrojecido y los ojos fijos en ella, atento a cualquier desliz. Mi madre, Betty, intervino enseguida. Su tono era más suave, pero no menos inquisitivo. Se inclinó hacia adelante y preguntó despacio, una tras otra. ¿Te queda algún otro ahorro?
¿Dónde guardaste ese dinero todo este tiempo? ¿Hay documentos, registros, o hay otra cantidad que no nos has dicho? Sonaban a preguntas preocupadas, pero en sus ojos brillaba una esperanza apenas disimulada, como si buscara restos, migajas de algo que aún no se hubiera entregado. Trevor ya no sostenía su sarcasmo inicial. Se veía abatido, con la voz baja. Abuela, me equivoqué. Me dejé llevar. Pensé que el cheque era falso. Por favor, dame otra oportunidad. Aunque sea una parte pequeña. Lo siento, dijo, con la voz temblorosa, como si todavía esperara alguna compensación. Mi corazón se encogió. ¿Se arrepentía del acto o del dinero? La abuela permaneció en silencio un largo rato, recorriendo la sala con la mirada serena. Luego negó suavemente con la cabeza. Ese dinero era todo lo que tenía, dijo con calma. Lo ahorré durante toda una vida junto a tu abuelo, Jacob. Y se lo di todo a Jacob. Hizo una pausa y añadió. Porque Jacob fue el único que no dudó, el único que no trató el regalo como una broma o como una vergüenza para la familia. Por eso él lo merece. Sus palabras cayeron como una bomba silenciosa. El ambiente se volvió pesado, asfixiante. La alegría inicial de la fiesta de inauguración desapareció por completo, sustituida por un arrepentimiento tardío. Trevor bajó la cabeza. Mis padres intercambiaron miradas tensas, cargadas de una envidia silenciosa. Yo sentí las miradas clavarse en mí, como si hubiera robado algo, y en algunos ojos aún persistía una duda amarga dirigida hacia la abuela. La reunión terminó de forma incómoda. Todos se marcharon temprano, dejando la casa en silencio. La verdad había salido a la luz, pero esa tensión me hizo comprender que mi familia nunca había estado realmente unida. Después de aquella reunión cargada de ecos incómodos, intenté volver a mi rutina. Cada mañana preparaba café, besaba a Jessica antes de salir y conducía hacia los campos, concentrándome en mi trabajo como ingeniero agrónomo. Los estudios de nuevas variedades y los informes de temporada me ayudaban a apartar de la mente lo ocurrido. Nuestra vida matrimonial parecía estable. Risas, cenas tranquilas, películas por la noche. Pero yo percibía una distancia vaga. ¿Qué piensas de aquella reunión? Me preguntó Jessica una vez, en voz baja. Negué con la cabeza. Olvídalo, amor. Todo está bien. Pero por dentro, la inquietud seguía encendida. La familia llamaba menos, y cuando lo hacía, siempre había insinuaciones. Mis padres preguntaban por la abuela, pero con un tono extraño. Trevor guardó silencio. La abuela seguía viviendo sola en su vieja casa, y yo la visitaba a menudo, llevándole fruta o pan casero. Eso me daba paz, y al mismo tiempo me hacía preguntarme si de verdad todo se había calmado. Pasaron 3 años en ese frágil equilibrio. Nos acostumbramos a la nueva casa. Jessica avanzó en su trabajo de oficina y yo amplié mis proyectos agrícolas, incluso aceptando algunos contratos pequeños. La vida era tranquila, picnics de fin de semana, conversaciones sobre formar una familia. Hasta que un día, trabajando bajo el sol abrasador de Kansas, sonó mi teléfono. Era mi madre. Jacob, ven al hospital de inmediato. La abuela se cayó muy mal. Es una emergencia. Sentí un nudo en el pecho. ¿Qué pasó con la abuela? Voy para allá ahora mismo. Lo dejé todo, subí a la camioneta y conduje a toda velocidad hacia Wichita. En el camino, la mente no dejaba de dar vueltas. La abuela era mayor, sí, pero había estado bien, ¿o no? Llamé a Jessica. La abuela está muy grave. Voy al hospital. Ven cuando puedas. Pásame la dirección. Ahí estaré, respondió rápido, aunque su voz sonó extrañamente contenida. Llegamos casi al mismo tiempo. Pasillos largos, olor a desinfectante, sirenas a lo lejos. La familia ya estaba allí. Mis padres, pálidos. Trevor, apoyado en la pared, preocupado, pero calculador. El médico salió a hablar con nosotros. La señora Dorothy Wilson tiene Parkinson avanzado. Su movilidad es muy limitada. Las caídas son frecuentes. Ya no puede cuidarse sola. Necesita supervisión constante y asistencia diaria. Sentí el golpe en el pecho. Parkinson.
Conocía la enfermedad. El pasillo se volvió opresivo. Todos lo entendimos. A partir de ese momento, la responsabilidad era real. Tras estabilizarla, la familia decidió reunirse de urgencia en la casa de la abuela. Nos sentamos alrededor de la vieja mesa del comedor. Nadie habló de cómo estaba ella ni de lo que necesitaba. Mi madre fue la primera. Estamos muy ocupados. Yo cuido a los nietos, la casa, no puedo encargarme. Mi padre asintió enseguida. Mi trabajo tampoco me lo permite. Luego miró a Trevor. Tú eres el mayor. Organiza algo. Trevor frunció el ceño. No puedo. Mi esposa trabaja de noche, los niños siempre están enfermos. Mejor contratamos a alguien. Con dinero se puede pagar. Hubo asentimientos. Excusas. Nadie miraba a la abuela. Hasta que el silencio se rompió y todas las miradas se posaron en mí. Jacob, dijo mi padre, frío. Tú recibiste el dinero. Te corresponde cuidarla. Exacto, añadió mi madre. Es lo justo. Me quedé helado. Entonces entendí, para ellos yo no era un nieto. Era una deuda. Respiré hondo. Está bien. Yo me haré cargo. Y añadí, mirándolos uno a uno. No lo hago por el dinero. Lo hago porque si no, dejaría de ser yo mismo. Ella fue la única que nunca dudó de mí. Nadie protestó. Sentí que en ese momento me separaba definitivamente de ellos. Al levantarme, noté la mano de Jessica apretando la mía. Sus labios estaban tensos, su mirada fría. Supe que otro conflicto acababa de empezar. En el coche, el silencio era insoportable. De pronto, Jessica explotó. «¿Estás loco, Jacob? Traerla a casa solo nos va a costar dinero, tiempo y energía. ¿Y nuestra vida?» La dejé hablar. «Cuidarla es lo correcto», respondí al final. Ella me dio algo más importante que dinero, confianza. ¿Y yo?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Me estás eligiendo a mí o a ella? No respondí, porque no podía mentir. A pesar de su oposición, decidí traer a la abuela a casa. Sabía que tendría un precio. Quizá la paz. Quizá el matrimonio. El día del alta, fui solo al hospital. Nadie más apareció. Hoy te llevo a casa conmigo, abuela. Gracias, Jacob. No quiero ser una carga. No lo eres, le dije, conteniendo las lágrimas. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Reduje mi jornada, trabajé desde casa, cociné, cuidé, vigilé cada paso. Jessica se fue apartando poco a poco. Las discusiones crecieron. Hasta que un día, volví antes de un viaje de trabajo y escuché un golpe seco y los gritos de Jessica. Vi a mi abuela en el suelo. Corrí hacia ella. «Estoy aquí, abuela. No hiciste nada mal». Y entonces miré a Jessica. «¿Qué hiciste?» Ella estalló. «Estoy harta. No puedo más. Esto me está consumiendo». La miré y entendí que ya no veía a mi abuela como familia, sino como una carga. Esa noche, el silencio fue más aterrador que cualquier grito. Y supe que la decisión que había tomado, aunque correcta, iba a cambiar mi vida para siempre. Pero ya no puedo soportarlo más. No quiero vivir en una casa donde todo es tensión, donde siempre tengo miedo de que algo vuelva a pasar. No quiero ni un día más así. El ambiente en la cocina se volvió tan pesado que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Y entonces, en medio de ese silencio cargado, Jessica me miró fijamente, con una voz tan fría que me recorrió la espalda. «Terminemos con esto, Jacob. Ya no quiero seguir haciendo el papel de esposa en esta casa. Quiero el divorcio». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Me quedé inmóvil, sin decir nada, sin suplicar, solo sintiendo como algo dentro de mí se derrumbaba por completo, en silencio, de forma definitiva, sin posibilidad de regreso. Me quedé congelado ante esa declaración, de pie en el comedor, con la abuela todavía temblando a mi lado. Mi corazón latía de forma caótica, la mente me daba vueltas.
Pero no discutí ni protesté porque, al repasar lo que acababa de ocurrir, la imagen de la abuela cayendo, las actitudes frías de Jessica con el paso del tiempo, los comentarios sutiles, las noches dándome la espalda, todo encajó. Me di cuenta de que ella nunca había aceptado de verdad a la abuela, ni compartido los valores de vida y responsabilidad que yo consideraba irrenunciables. ¿Estás segura de esta decisión?, pregunté en voz baja, casi ahogado. Ella asintió. Estoy segura. Mañana por la mañana me voy. Esa noche se hizo eterna. Jessica empacó sus cosas en el dormitorio. El sonido de las ruedas de la maleta y de los objetos chocando resonaba por toda la casa. Yo me senté con la abuela en la sala, limpiándole con cuidado el raspón del codo con antiséptico. Mis manos temblaban levemente por la ira que todavía no se me iba. La abuela me apretó la mano con fuerza. Sus ojos nublados estaban llenos de preocupación. No te divorcies por mí, Jacob. Soy una carga. Lo sé. Ten paciencia. Conserva a Jessica. La familia es lo más importante. Hablaba despacio, con la voz quebrada por la enfermedad, tratando de cargar con la culpa como si todo fuera su responsabilidad. Sentí un dolor agudo en el pecho. ¿Cómo podía pensar eso? Ella nunca había sido una carga. Era mi mayor apoyo. Pero a pesar de las súplicas de Dorothy esa noche y en los días siguientes, pidiéndome que aguantara y mantuviera la familia y el matrimonio, yo me mantuve firme en mi decisión de divorciarme. Abuela, no es por ti. Es porque no puedo vivir con alguien que no comparte mis valores. Aceptaré cualquier pérdida mientras no te dé la espalda. Las palabras salieron, pero el corazón me pesaba. La incertidumbre de un futuro a solas con la abuela, las noches solitarias que vendrían, me mantuvo despierto, inquieto, escuchando la lluvia golpear la ventana. A la mañana siguiente, Jessica se fue sin mirar atrás. Arrastró su maleta hasta la puerta y solo dijo: «Me comunicaré contigo a través de un abogado». Me quedé en el porche viendo cómo su coche desaparecía por la calle residencial de Wichita, sintiendo que una parte de mi vida acababa de romperse. La abuela estaba a mi lado, dándome palmaditas suaves en la espalda. «Vas a estar bien, Jacob». Pero yo sabía que un nuevo camino estaba comenzando, lleno de incertidumbre. El proceso de divorcio empezó rápido. Cada uno se reunió con su abogado y la audiencia se celebró apenas unas semanas después. Fría, breve, como una reunión de negocios. Jessica exigió una división equitativa de la casa y de todos los bienes conjuntos. Muebles, ahorros, incluso los regalos de boda que habíamos comprado juntos. Yo estaba sentado escuchando al abogado leer las condiciones, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Aceptas la división equitativa?», me preguntó mi abogado. Asentí, aceptándolo todo sin dudar. Porque para mí, en ese momento, solo una cosa importaba: estar con la abuela. El dinero, la casa, todo había perdido sentido. La audiencia terminó. Firmé los papeles sintiendo que firmaba una condena autoimpuesta. Jessica me miró una última vez, con los ojos mezclando arrepentimiento y enojo, y luego se dio la vuelta. Salí del juzgado bajo el cielo gris de Wichita, con la lluvia cayendo, preguntándome: ¿y ahora qué? Después del divorcio vendí la vieja casa, un lugar que antes estaba lleno de recuerdos felices y que ahora solo contenía dolor, y alquilé una casa pequeña y sencilla en las afueras de Wichita. 2 habitaciones, una cocina pequeña y un patio lo bastante grande para que la abuela se sentara a disfrutar de la brisa. No era lujosa, pero era suficiente para que los dos nos apoyáramos mutuamente. Mudé nuestras cosas y reacomodé todo. La cama de la abuela junto a la ventana para que viera el jardín. Una mesita donde pudiéramos conversar. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba más temprano, preparaba café negro fuerte para mantenerme despierto y luego ayudaba a la abuela a levantarse. «Nuevo hogar, abuela. Te haré sentir cómoda», le dije, forzando una sonrisa. Ella asintió, pero vi su preocupación. «¿Te arrepientes de tu decisión?», negué con la cabeza. «Ya decidí y no me arrepentiré». Así comenzó la nueva vida. Libre de discusiones, libre de presiones cruzadas. Solo quedaba una paz frágil pero auténtica. Reduje gastos, pasé a trabajar más como freelance para estar en casa con ella y poco a poco la vida se volvió más lenta.
Las preocupaciones económicas seguían ahí. Las facturas de medicamentos llegaban con regularidad, pero las dejaba a un lado, concentrándome en el presente. Los meses siguientes transcurrieron con una suavidad rara. Ya no había discusiones resonando por la casa, ni miradas resentidas. Solo cuidado silencioso y la sensación de estar donde debía estar. Cada mañana ayudaba a la abuela a salir al patio, sentándose bajo el sol suave, mientras yo le contaba del trabajo. Ayer revisé un nuevo terreno. El trigo estaba tan verde. Ella sonreía, con la voz débil. Cuando tu abuelo vivía, también me contaba historias así. Por las tardes cocinaba comidas sencillas, sopa de pollo nutritiva, ensaladas frescas. Ya no había cenas forzadas, solo el sonido suave de las cucharas contra los platos. Por las noches nos sentábamos a la mesa pequeña y ella me hablaba del abuelo. Hablaba mucho de la guerra, pero me encantaba escucharlo cantar canciones de cuna, decía, con los ojos brillando de recuerdos. Yo escuchaba y preguntaba más. ¿El abuelo cantaba bien? Ella asentía y entonces hablaba de los años difíciles, la pobreza, ahorrar cada centavo, las noches sin dormir preocupándose por los hijos y los nietos. Los recuerdos que Dorothy había guardado toda su vida ahora los compartía sin reservas. Me di cuenta de que sonreía más, hablaba más, como si por fin viviera en un lugar libre de miradas de juicio o palabras hirientes. Vivir contigo me hace muy feliz, Jacob, me dijo una vez, apretándome la mano. Sentí calor en el pecho, pero también una inquietud creciente. Su salud empeoraba visiblemente. Más temblores, menos apetito, dolor en las articulaciones por el Parkinson que la atormentaba de noche. Intentaba ocultar el cansancio para no preocuparme. Estoy bien, no te preocupes, decía siempre. Pero yo sabía que por las noches se quedaba despierta, escuchando sus quejidos suaves desde su habitación. Pedí una licencia prolongada en el trabajo y dediqué todo mi tiempo a cuidarla. Desde preparar comidas, triturar alimentos y darle de comer con cuchara, hasta cambiar pañales, lavarla y acompañarla a dormir. Cuando ya no pudo caminar, la llevaba en silla de ruedas por la casa, contándole historias alegres para distraerla del dolor. Hacía todo con absoluta paciencia y ternura, como si cada momento fuera precioso e irrepetible. «Abuela, ¿quieres que te lea hoy?», le pregunté una vez, sosteniendo el viejo libro de agricultura favorito del abuelo. Ella asintió, con los ojos iluminándose. En esos días el tiempo parecía ralentizarse, pero la incertidumbre sobre su partida hacía que mi corazón latiera cada vez más rápido. «¿Te quedarás conmigo mucho tiempo más?», pensaba en silencio, sabiendo que no era así. Una mañana, Dorothy despertó inusualmente lúcida. El cielo de Wichita estaba despejado y soleado. Una brisa entraba por la ventana con olor a pasto fresco. Se sentó en la cama, con la mente más clara de lo habitual y los temblores mucho más leves. «Jacob, hoy me siento muy bien», dijo, con una voz sorprendentemente clara. Hablamos largo rato sobre su vida, su familia, sus errores y sus alegrías. Me miró durante mucho tiempo, con una mirada bondadosa pero alerta, y habló despacio. «Eres el único de la familia que nunca me decepcionó, el único que no me dio la espalda cuando más lo necesitaba». Hizo una pausa, reuniendo sus últimas fuerzas. «Elegí bien, Jacob. La mejor decisión de mi vida fue creer en ti». Esas palabras cayeron suavemente, pero mi corazón latía con fuerza, lleno de emoción y una preocupación indefinida. Me incliné y la abracé con fuerza. «Abuela, te quiero. Estoy aquí. No te preocupes por nada». Dorothy sonrió apenas, con una paz extraña. No dijo nada más. Cerró los ojos suavemente, respirando cada vez más lento, como si por fin estuviera en calma, confiándome todo lo que no se dijo. Después de esas últimas palabras, Dorothy cerró los ojos y falleció en mis brazos, en paz, sin dolor ni miedo. Exhaló suavemente y quedó en silencio para siempre. Me quedé a su lado largo rato, sosteniéndole la mano, sin llorar en voz alta. Pero por dentro se abrió un vacío inmenso, como si la parte más importante de mi vida se hubiera ido para siempre. Las lágrimas rodaron, pero no las limpié. Solo me quedé allí, mirando su rostro sereno, con una leve sonrisa en los labios. «La abuela se fue», susurré, con el corazón desgarrado.
La incertidumbre se había hecho realidad. Se había ido, dejándome solo con recuerdos y una pérdida interminable. Las horas siguientes pasaron como en una niebla espesa. Llamé al médico para confirmar, con la voz temblorosa, y luego me quedé a su lado unas horas más, incapaz de irme. Finalmente tuve que levantarme, limpiarme el rostro y empezar a organizar el funeral. Hice todo de forma sencilla pero respetuosa, sin ostentación, tal como ella había vivido, con austeridad, humildad, pero con sentido. Una vez me dijo: «Cuando me vaya, no hagas nada grande, Jacob. Solo la familia y unos pocos cercanos son suficientes». Recordé esas palabras y elegí una funeraria pequeña en las afueras de Wichita, un ataúd de madera sencillo, flores frescas del patio y una ceremonia breve. Solo oraciones tranquilas y recuerdos compartidos. Lo vi como mi último agradecimiento a quien me había sacrificado todo y confiado hasta el final. Con cada detalle, mi corazón latía con inquietud. ¿Estaría haciéndolo como ella quería? ¿Los demás lo entenderían? Dejé esas dudas a un lado y me concentré en honrarla. El funeral fue en una tarde lluviosa. El cielo de Kansas estaba gris, como llorando por ella. Vecinos antiguos, personas que habían vivido junto a la abuela en su antigua casa, llegaron uno a uno. La señora Smith, la vecina de al lado, me abrazó con fuerza. Dorothy fue la mejor persona que conocí. Siempre traía galletas y contaba historias. Vivió de forma sencilla, pero con un corazón enorme. Esos recuerdos simples, de tardes tejiendo, de compartir comida con vecinos más pobres, hicieron que el ambiente fuera tranquilo y cálido. La gente compartía historias, risas suaves mezcladas con lágrimas. Yo escuchaba, con el corazón un poco más templado, aunque la inquietud seguía ahí. ¿Vendría mi familia? ¿Cómo se comportarían? La familia Wilson llegó completa, aunque un poco tarde. Mi padre, Alan, entró con su expresión severa de siempre, forzando una sonrisa educada. Mi madre, Betty, lo siguió con una corona blanca, hablando con orgullo. Mi hermano Trevor llegó con su esposa y su hijo. Se sentaron en la primera fila, pero sus miradas tenían más evaluación que dolor. Papá miró alrededor y le susurró a mamá: «Demasiado sencillo, ¿no? La abuela merecía más». Pero yo sabía que detrás de esas palabras había cálculo. Trevor permanecía callado, pero sus ojos se deslizaban hacia mí, especulando sobre el testamento. El ambiente era tenso, aunque todos fingían duelo. Cuando me tocó hablar, tomé el micrófono y dije solo unas pocas palabras. Mi abuela vivió una vida muy sencilla. No hablaba mucho ni presumía, pero siempre supo en quién confiar y por qué. Me enseñó que la responsabilidad no es algo de lo que presumir, sino algo que se sostiene cuando nadie mira. Nos dejó un ejemplo claro de cómo vivir. Algunos asintieron. Otros limpiaron lágrimas. Mi familia permaneció en silencio, intercambiando miradas sutiles que me hicieron temblar las manos. No por el dolor de perderla, sino porque sabía que esperaban otra cosa. Cumplí con el funeral sin resentimiento ni expectativas de agradecimiento. Lo vi como el último deber de un nieto que había recibido toda su confianza. Cuando todos se fueron, me quedé solo junto a su tumba, con el viento llevando el olor de la tierra húmeda. «Abuela, a partir de ahora viviré bien», susurré, con lágrimas cayendo otra vez. Los días posteriores al funeral se sintieron vacíos. Volví al trabajo, pero todo parecía apagado. La casa pequeña ahora solo me contenía a mí. Los pasos resonaban. Limpié las cosas de la abuela, libros viejos, el suéter que había tejido, y cada objeto despertaba recuerdos dolorosos. Una semana después, mientras preparaba café en la cocina, sonó el teléfono. Número desconocido, pero la voz me resultó familiar. «Hola, Jacob. Habla el abogado Harris, representante de Dorothy Wilson. Habrá lectura del testamento esta tarde. Necesita estar presente». El corazón se me encogió. ¿Un testamento? La abuela nunca lo había mencionado. Acepté, con la inquietud creciendo. ¿Qué habría dejado? ¿Cómo reaccionaría la familia? Conduje hasta la oficina del abogado en el centro de Wichita, con las manos apretando el volante. Cuando llegué, Alan, Betty y Trevor ya estaban sentados.
La abuela solo tenía la casa vieja del campo, dijo papá encogiéndose de hombros. ¿Qué hay para repartir? Seguro se divide en partes iguales, añadió mamá. Trevor sonrió con suficiencia. El ambiente cambió cuando el abogado empezó a leer. Se sentó erguido y habló con claridad. El testamento había sido redactado 2 años antes, cuando Dorothy estaba plenamente capacitada. Cada detalle sonaba como un martillazo. Según el testamento, todos los bienes de Dorothy, incluyendo la parte heredada del abuelo, propiedades rurales, inversiones discretas y fondos legales, con un valor total superior a $3.200.000, se dejan íntegramente a su nieto Jacob Wilson por su confianza y cuidado. Me quedé atónito. No estaba preparado para la magnitud de la herencia. $3.200.000. Mi mente daba vueltas. Mis padres y Trevor quedaron paralizados y luego explotaron. «Esto es favoritismo», gritó papá. «Somos sus hijos», lloró mamá. «Seguro la manipuló», escupió Trevor. El abogado confirmó con calma que todo era legal. Los gritos se fueron apagando. Salieron llenos de ira y vergüenza. Yo salí después, sin sentir alegría ni alivio. Solo un peso enorme. Ese dinero no era un regalo. Era la prueba final de la fe absoluta que la abuela había puesto en mí. Y entonces entendí la verdad fría. No lamentaban cómo trataron a Dorothy. Solo lamentaban el dinero que no pudieron tocar. Esa realización hizo que mi corazón doliera profundamente. La soledad me oprimía. ¿Es realmente mi familia así? Cerré la puerta, apagué el teléfono y me senté solo en la oscuridad, con lágrimas cayendo sin control. La vida continuaba, pero la carga se hacía cada vez más pesada. Sabía que no se detendrían fácilmente. Me di cuenta de que todo comenzó a cambiar cuando el silencio se prolongó de manera inusual. Mis padres dejaron de llamarme para presionarme. Trevor no envió más planes. Jessica permaneció completamente en silencio. Al principio, pensé que finalmente lo habían comprendido y aceptado. Pero esa sensación no duró. Los primeros indicios llegaron de manera muy sutil. Una tarde, recibí una llamada de una tía con la que no hablaba desde hacía años. Su voz sonaba extraña, evasiva. «Solo quiero aclarar algo. Dicen que cuidaste a la abuela solo para que te dejara la herencia. ¿Es cierto?» Me quedé paralizado. Antes de que pudiera responder, ella se retractó rápidamente. «Solo lo escuché de otros. No sé si es verdad». Luego comenzaron a llegar llamadas similares. Un tío preguntó de manera directa, fingiendo preocupación, «¿Cómo lograste que la abuela te dejara todo?». Aquellos comentarios me dejaron claro que los rumores se estaban multiplicando. Poco a poco, mediante esas conversaciones dispersas, fui armando el panorama completo. En algún lugar, las historias se habían distorsionado, embellecido, repetido hasta convertirse en verdad para otros. Escuché murmullos en los que me llamaban ingrato, codicioso, aprovechándome de una persona mayor para quedarse con sus bienes. Mi corazón se aceleraba cada vez que escuchaba algo así, no por vergüenza, sino porque no sabía hasta dónde se había difundido. Quedó claro que mis padres estaban detrás de esos rumores. A menudo se quejaban ante familiares sobre el favoritismo injusto de la abuela y cómo los había tratado mal. Trevor no lo decía directamente, pero publicaba estados vagos en Facebook, del tipo, «Algunas personas lo tienen todo en la vida y se olvidan de sus raíces». Sin nombres mencionados, pero todos sabían a quién se refería. En cuanto a Jessica, supe por amigos en común que había dicho, con cierta vacilación, que yo había obligado a la abuela a vivir con nosotros para manipular el testamento, que había calculado cada paso desde el principio. Esas palabras me dejaron claro cómo había cambiado mi imagen ante sus ojos. La verdad se fue doblando poco a poco, y yo, que había elegido el silencio, me convertí gradualmente en el villano de una historia que había vivido yo mismo. Tuve que enfrentar miradas desconfiadas de conocidos. En el café cerca del trabajo, un antiguo colega me dio una palmada en el hombro. «Escuché que te hiciste rico, pero ¿por qué tratar así a tu familia?». Parientes llamaban para interesarse, pero con preguntas insistentes. «¿La abuela dejó tanto? ¿Lo compartiste con tus padres?». La comunidad cercana, vecinos de Bichá, murmuraban a mis espaldas,
apartando la vista cuando pasaba. Esa incertidumbre me mantenía inquieto. Mi corazón se aceleraba cada vez que salía, preguntándome qué nuevo rumor escucharía ese día. Pero no me justificaba, no refutaba, no trataba de limpiar mi nombre. Que piensen lo que quieran, me repetía, cerrando la puerta con más fuerza, evitando encuentros. Explicarlo solo habría empeorado la situación. Ellos habían elegido los rumores sobre la verdad. Esa soledad me golpeaba, pero me mantuve en silencio, como la abuela lo había hecho toda su vida. Después de tanto ruido y dolor, decidí retirarme por completo del torbellino de chismes. Incapaz de vivir siempre bajo esa presión, elegí el silencio y la partida como un cierre definitivo a un pasado contradictorio. Vendí la mayoría de los bienes ligados a recuerdos antiguos, la casa pequeña en Bichá, incluso algunos objetos que la abuela me había dejado, que no quería conservar por miedo a los recuerdos. Las ventas se hicieron rápido, pero cada firma aceleraba mi corazón con suspense. ¿Lo estoy dejando todo atrás? Los ingresos se sumaron a la herencia, pero no me importó. Me mudé a un pueblo costero remoto en Oregón, Cannon Beach, donde las olas rompen suavemente y el viento salado despeja cualquier preocupación. Completamente aislado de lo que alguna vez llamé familia. Nadie sabía que venía de Bichá. Nadie preguntaba por mi pasado. Conduje 2 días seguidos por carreteras interminables, deteniéndome solo en áreas de descanso y gasolineras, con el corazón latiendo con suspense sobre mi nueva vida. ¿Estoy haciendo lo correcto?, me preguntaba. Pero en el fondo sabía que era mi escape. Allí compré una pequeña casa con vista al océano, simple y privada. De un solo piso, con un porche de madera mirando al mar, cocina pequeña y habitación modesta. Nadie sabía de dónde venía, lo que había vivido ni el tamaño de mis bienes. Las primeras mañanas me paraba en el porche escuchando el oleaje, sintiendo la paz infiltrarse poco a poco. Pero la incertidumbre persistía. ¿Me encontrarían? ¿Se difundirían los rumores? Cambié el número de teléfono y, gradualmente, el viejo mundo se desvaneció. Abrí un pequeño café junto a la playa, cuidando cada detalle como si reconstruyera una nueva vida. Lo llamé Dorothy's Brew, en honor a la abuela, aunque para todos era solo un nombre cálido. Nadie conocía su verdadero significado. Pinté las paredes de un azul pálido, coloqué mesas y sillas de madera rústica, colgué algunas pinturas inspiradas en las olas, resultado de tardes contemplando el océano. Cada mañana me levantaba temprano, moliendo a mano los granos tostados, calentando leche fresca de granjas cercanas, dejando que el aroma del café llenara el local mientras el sol se elevaba sobre el agua. Gradualmente aparecieron clientes habituales. Pescadores locales se detenían a compartir historias del mar y tormentas, turistas hacían una pausa para contar sus viajes. «Tu café es excelente, amigo», sonrió un anciano, tomando otro sorbo. Sonreí de vuelta, «Gracias por el apoyo. Es una receta secreta de mi abuela». La vida se desaceleró de una manera que nunca me había permitido antes. No más reportes agrícolas apresurados, ni llamadas insistentes, ni miradas inquisitivas. Las tardes pasaban leyendo junto al mar, las noches escuchando el viento entre las palmeras, con el corazón latiendo más tranquilo. De vez en cuando, los recuerdos surgían inesperadamente. El día de la boda, el cheque, la caída de la abuela, la enfermedad, la discusión explosiva, el dolor del divorcio, su partida en paz, el testamento sorprendente, el acoso sin fin. Mi corazón se aceleraba como si alguien golpeara con fuerza una puerta cerrada. Pero respiraba profundo, dejando que el aroma del café y el sonido de las olas me devolvieran al presente. Aquí no necesitaba probar nada a nadie. Solo vivía despacio, en paz, como la abuela había deseado. Mi nueva vida fluía constante y suavemente, sin presiones ni intrigas. Solo mañanas escuchando las olas romper suavemente, respirando aire salado y noches tranquilas con una taza de té caliente junto a la ventana. El café se llenaba, pero lo mantenía pequeño. Sin expansión. Los habituales se convirtieron en amigos. La señora Mary compartiendo historias de sus nietos, Tom hablando de pesca. Vivía de manera simple, gastando frugalmente, como me enseñó la abuela. Los recuerdos dolorosos aparecían de vez en cuando, pero el océano los lavaba. Silenciosamente, usé parte de la herencia para crear una pequeña fundación en nombre de la abuela, el legado de Dorothy.
La fundación apoyaba a ancianos solitarios y a niños abandonados, siguiendo la forma de vida que ella enseñaba, ayudando sin alardes. Transfería dinero regularmente, financiando hogares de cuidado en Oregón, becas para huérfanos. Sin publicidad, sin prensa, solo haciendo en silencio lo que sabía que haría sonreír a la abuela si estuviera aquí. Abuela, continúo tu legado, susurré al firmar el primer cheque, con el corazón acelerado por la emoción. No buscaba reconocimiento, solo saber que el dinero ahora hacía el bien. Un día, caminando solo por la playa, con la arena fina bajo mis pies y las olas suaves, recordé todo el viaje, la boda llena de risas en Bichá, las sonrisas radiantes junto a Jessica, el inesperado cheque de la abuela, el susto en el banco, la mudanza, su enfermedad, la discusión, el dolor del divorcio, su partida pacífica, el testamento sorprendente, el acoso interminable. Algunas pérdidas eran irreemplazables, un matrimonio roto, una familia que se distanció. Pero de pie frente al mar, comprendí que cada dolorosa elección me había llevado a este momento de paz. Mi corazón latía con emoción. Las lágrimas caían, disolviéndose en el viento salado, y por primera vez en tanto tiempo no sentí arrepentimiento. Gradualmente entendí que la familia no es solo donde naces, sino donde eliges permanecer con respeto, bondad y responsabilidad hacia los demás. El dinero no crea nuevas personas, solo revela a las verdaderas. Puede convertir a seres queridos en extraños, medir afecto como mercancía, pero nunca puede comprar carácter. En el momento de la mayor pérdida, entendí cuáles relaciones valía la pena conservar y cuáles dejar ir sin dudar. La lección permaneció en silencio, sin necesidad de reconocimiento. La confianza no debe malgastarse. El sacrificio no debe intercambiarse por dignidad. A veces, alejarse en silencio es la única manera de proteger los valores restantes. Delante de mí, el mar se extendía vasto. El viento rozaba mis hombros suavemente. Sonreí, susurrando como una promesa: gracias, abuela, por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Por dejarme no solo bienes, sino una forma de vivir. Lo llevo conmigo todos los días. La vida continuó, y esta vez estaba listo para avanzar sin rencor, solo con la paz que elegí para mí mismo.